Hola, bienvenidos a otro episodio de Parlando. Yo soy Casi, por aquí está Alejo. El episodio de hoy se nos dañó el audio al principio, por lo que vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que pasó y luego continuamos con el resto del episodio que tiene bien el audio. Ella es Vero, más conocido como Raro, es una artista acá de la ciudad y también fue profesora nuestra en la universidad y estuvo muy involucrada en el nacimiento de Parlando, pues ya que ella fue nuestra asesora en el trabajo de grado, entonces obviamente estuvo muy involucrada en cómo nació todo esto. Pero también se interesó en el arte desde muy pequeña, pero pues como todo lo que se decía, como por la presión de que el vivir del arte no era posible, hizo pues que se inclinara por la publicidad, buscando como una mayor estabilidad en su vida. Y durante sus años de prácticas hizo parte de la reforma que se hizo en el Jardín Botánico acá en Medellín, y después de esto decidió seguir en su camino como más artístico, por lo que se presentó a artes en la Universidad Nacional. Allá en la Nacho ella estudió con La Plaga, que es un grafitero súper famoso de Medellín, y también expandió mucho su visión sobre la realidad social al estudiar, pues al ser una universidad pública, al conocer a personas de tantos niveles socioeconómicos o personas de otros pueblos que no sean de ciudad y ese tipo de cosas. Y también otra cosa muy importante de ella es que también hace graffiti, por lo que ella nos cuenta un poquito cómo se empezó a interesar en él. Eh, Todo empezó pues como un poco con esa visión que tienen las personas en la universidad pública y como su parte más anarquista y cómo eso marcó una parte muy importante en su vida y hizo que poco a poco fuera entrando en este mundo, pero cosa que más adelante en el resto del episodio tocaremos. Pero bueno, pues ya los dejamos con el resto del episodio. Pero bueno, estábamos hablando de las universidades. Sí, Sí. Entonces hay varios temas de las universidades, de las realidades, de todo lo social. sí. Bueno, y que eso puede ser pues que también, digamos, como un poquito retomando lo que estábamos hablando antes de empezar, que es la oportunidad también que es estar en una universidad, así como todas las cosas que hay que sacar de ella, y que yo también pasé por esos dos momentos, como uno en el que no me importaba, no me iba mal, en publicidad nunca me fue mal, Sí. pero no me interesaba, o sea, yo literal cumplía con las tareas, a mí no me interesaba hacer empresa, no me interesa nada. Ya cuando entré a artes, como entré con mis propios medios, por mi propio esfuerzo, yo sentía que todo era una oportunidad de oro. Y digamos que la parte que lo tengo que ver en retrospectiva y a veces me da como un poquito duro es pensar que lo que yo mejor hice en la universidad fue escribir y leer. Porque en las cuestiones visuales todavía estaba muy como en la cuestión de la gráfica publicitaria y comunicativa, y eso no tenía pues como tanto impacto dentro de la escuela de arte, ¿cierto? Sobre todo una escuela de arte contemporáneo, que es como más simbólico todo, como menos formal del objeto, a veces más como ni siquiera de oficios, de ser bueno en los oficios, sino simplemente como que, bueno, hay un gran concepto y la obra es, no sé, una lata de atún en la mitad del patio. Pero es una súper idea, entonces no, aquí vemos cómo se construye, y yo como, ay, bueno, pues como, yo no puedo, es que me gusta dibujar, y yo entonces no sé qué hacer acá. También fue como, pues también fue un choque muy teso. De pronto lo que yo más disfrutaba hacer, que en ese caso es dibujar e ilustrar, de pronto en los términos del arte contemporáneo pues no era como tan fácil de impactar. Pero ya lo que tenía que ver con las materias teóricas, todo lo que tenía que ver con reflexiones, análisis, escritura, en eso siempre me fue muy bien, y materias que eran súper difíciles que yo, parce, la rompía siempre, entonces era como, ven, yo para qué sirvo, pues, para qué soy buena, Dios, si esto que me gusta tanto no tiene, digamos, como ese impacto acá dentro de la institución, ¿qué tengo que hacer? Y ahí fue donde yo también como que me rebelé un poquito frente a eso, es como voy a hacer lo que me dé la gana de hacer. Sí, pues porque eso como que me hace pensar pues dos cosas. O sea, uno, lo que decías como de los conceptos, pues es que aquí también hemos como tenido como ese conflicto de pues como la importancia del concepto dentro del arte contemporáneo, pues que hay muchas cosas que, yo puedo entender como que me des la justificación más bien hecha del planeta, pues así un libro pues de justificaciones, pero
a la vez es como que, uy, hay cosas que de verdad que uno lo raya. No, es que Entonces, no como, se da cuenta de eso. sí, sí, pues yo también soy como muy fan como de la parte más técnica y pues como algo Más figurativo, no tan pues, retórico. como una construcción con más herramientas visuales, pues como que algo que sea así, con más técnica, pues me parece como mucho mejor. Y sí, pues y eso que mencionaba sobre que te gusta como investigar, es que yo siempre he tenido como esa duda de, pues precisamente a vos que te gusta tanto como el arte urbano, pues como el graffiti y eso, cómo llegaste a ese punto de ser profesora, pues que son como unos mundos que uno en teoría, pues uno como que a simple vista dice, parce, es que son muy opuestos, Sí, sí. como que la academia y como que la calle, entonces como, pues siempre he tenido como esa duda, cómo se dio esa transición, no sé. Pues parte precisamente de ese punto al que llegó en la academia, ¿cierto? Como tener tanta resonancia con lo que tengo que decir respecto a mi opinión, a mis pensamientos, a mis reflexiones. Eh, pero también lo otro, yo siento que no es que sean dos cosas separadas, sino que son dos vías paralelas que yo desarrollo. Ajá. Entonces, la búsqueda en la calle, pues podría ser, por ejemplo, que técnicamente no fuera algo que a mis profesores les gustara, ¿cierto? Como que ya no me veo súper identificado, técnicamente es algo increíble, no es como, bueno, es el resultado de esto, Ajá. que teóricamente yo estoy planteando. Entonces ahí también como que yo aprendí a darle fuerza a las dos cosas. Okay. Y en un punto también cuando me gradué, pues yo estaba en la búsqueda como de, bueno, ¿qué puedo hacer yo con lo que realmente me gane la vida? Porque depender de estar vendiendo obras, no, para mí no era una opción. Pues yo me fui de mi casa muy jovencita, yo me fui a los 24 años. Okay. Y ya desde esa época estaba pues como en el afán de la subsistencia. Y eso me llevó a tomar muchas decisiones, ¿cierto? Ajá. No es lo mismo uno estar pues como con todas las necesidades básicas cubiertas y preguntarse como que, ay, bueno, ¿qué hago con mi vida? Ah, pues puta, Claro. necesito pagar el agua y marica lo que aparece. Sí, Sí. la estabilidad es muy importante. Sí, esa ya es otra urgencia vital. Entonces, nada, yo estaba viendo como posibles trabajos, muchos de los trabajos están en la docencia. Y por ejemplo, en el caso de artes, muchos graduados pues se apuntan a presentarse al magisterio para dar clases en colegios, porque eso económicamente también pues representa una estabilidad significativa, ¿cierto? Claro. Ajá. Tienen muchas prestaciones, tienen beneficios, pero también tienen sus desafíos, pues, y en este país con el tema de la educación pública es un tema súper espinoso, pero digamos que formalmente ahí hay una manera de vengar. Lo que pasa es que yo no puedo darle clase a niños ni adolescentes, no puedo, o sea, humanamente no puedo, yo no tengo esa paciencia materna, no, pues incluso los estudiantes de universidad saben que yo tengo la mecha corta y me la vuelan a veces y Pero tiene un soy carácter fuerte. Con el chat. Sí, sí. sí, pues digamos que yo también tenía que reconocer mi realidad. Entonces, ¿cuál es la vida para, por ejemplo, ser docente ya en cuestiones universitarias, en la academia? Pues tenía que hacer un posgrado y yo en ese momento pues no lo estaba haciendo ni siquiera como que, bueno, voy a ser profesora, entonces voy a hacer el posgrado, sino como yo quiero seguir preparándome porque estudiar sí ha sido algo que me ha gustado toda la vida. Okay. Yo quiero como extender ese periodo de aprendizaje, entonces nada, me presenté a la maestría de la Nacional otra vez, pues cruzando los dedos, esa vez sí pasé relativamente fácil, pero cuando pasé también pues fue difícil plantear un proyecto de investigación. Y en ese punto yo estaba como explorando temas, ¿cierto? Como que bueno, no, a mí me gustan las comunicaciones, me gusta el tema de internet, entonces planteé un proyecto sobre metaverso, incluso así se llamaba, me parece que se llamaba Universo y Metaverso. Como en ese paralelo de lo que pasaba en el plano de lo real y lo que pasaba pues en las interacciones en línea. Ajá. Pero ahí me cayeron en Gaby ya varias personas que me conocían y es como, parce, vos llevas pintando casi 10 años de tu vida, muchas de las cosas que había escrito en la universidad tenían que ver con arte urbano, el tema del trabajo de grado en pregrado había sido sobre arte urbano, entonces como
la oportunidad de que hagas una producción académica sobre ese tema. Entonces, pues sí que me metí en ese chicharrón y produje una tesis, pues que está ahí en el repositorio de la universidad y todo, sin méritos, sin laureados ni nada. O sea, yo presenté esa tesis y me gradué. O sea, ahí fue también una cuestión un poquito compleja, porque era un tema que era difícil de hacer entender. Entonces, no tanto porque no existiera la disposición, sino porque no era un tema del que se estuviera hablando tantísimo en ese momento. Y ya entonces con lo que yo traigo, pues traigo un poquito de la memoria de Medellín y análisis, y sobre todo desde mi posición de mujer, que también en ese momento pues como que los temas de género estaban como abriéndose camino. Y en la medida en que estaba estudiando la maestría, pues se dio la oportunidad de dar clase allá en la Luis, y yo empecé pues, haciendo cátedras. Es más, mi plan era como, bueno, trabajo en medio tiempo. Y míreme acá ya con un montón de responsabilidades. Las vueltas que da la vida. Pero también digamos que eso ha sido muy charro, y para la gente es muy charro, no crean que solamente para ustedes, que es como, pero es que, o sea, ¿cómo me vas a decir que una persona que va y se para frente a un salón y habla de cosas, pues, pero ya después yo te veo en la calle gritando, y, o sea, como que son dos cosas que para mí no computan, y yo como, pues la realidad es que yo no soy profesora de ética y valores. Entonces, pues lo que tenga que ver con mi vida personal, o yo como la enfrente, o cuáles sean mis hobbies, eso no tiene nada que ver con lo que yo enseño, que son cuestiones, pues, digamos, que técnicas y teóricas. Y pienso también pues que eso me permite a veces como tener una relación un poquito más horizontal con los estudiantes, que no es pues como por allá el gran académico que todo se lo sabe, sino que pues me siento como un poquito más cercana a los lenguajes de los estudiantes, o como a los intereses. Y también por mis aulas han pasado chicos que pintan en la calle, que escriben. Eso estaba pensando, que allá hay mucha gente que pinta grafitis. Sí. De hecho, en diseño hay estudiantes que son muy activos como escritores de graffiti, entonces también a mí me da como gusto, pues como que, bueno, ahí tenemos algo que nos conecta, y va a poderlo como compartir. Pero para mí sí son como mundos separados. Ahora, con el tema de la tesis, sí como que hay un reconocimiento de mi producción académica. Entonces, de un tiempo para acá, entrevistas y charlas y ponencias y que hable de esto y de lo otro, ha sido muy bacano, pues porque se reconoce mi voz también como dentro de ese ámbito del conocimiento, y también con conocimiento de causa. Yo no estoy pues encerrada en mi casa, sino que yo estoy en la calle, estoy viviéndolo de alguna manera, pero también tengo la capacidad como de generar conocimiento con eso, y no simplemente así como que estoy educando a las personas, sino que estoy dando mi punto de vista, y ese punto de vista pues como que tiene validez. Sí, pues, y algo que me parece como muy interesante, pues como de lo que decís, es, o sea, que vos puedes tener como tu vida, así, los intereses que tengas, pero algo muy bacano es que, pues vos lo mencionaste, pues que te gusta mucho aprender, y yo siento que eso es como que muy necesario, pues como que, pues para cualquier persona, como sin importar como en el ámbito que esté, como esa sed de conocimiento constante, pues de estar como investigando. Y eso es difícil. Sí, porque eso también requiere mucha disciplina. Pues vos ya dijiste que te gusta leer, y pues yo recuerdo cuando nos revisas como el trabajo de grado, pues como la parte escrita, pues eso era como flash literal. Sí, no, y era como, sí, lo leía de una, como, nosotros, la verdad, pero nosotros terminamos como, no, pero no leyó eso. Pero pues sí lo leías de una y mientras lo revisábamos. Sí, no, esa parte también, por ejemplo, es de educar en ese sentido, ¿cierto? Que ahora, por ejemplo, tengo unos estudiantes que es una situación muchísimo más difícil, porque son de semestres muy atrás, que vieron investigación con otros profesores. Ya digamos que lo que Daniel y yo estamos proponiendo con los trabajos de grado es precisamente lo que hablamos ahorita, pues como que tengan proyección, que tengan utilidad, que sean del gusto de los estudiantes. Pero la parte de escribir, uno sabe que es muy difícil que a la gente le guste hacerlo, que lo haga bien o que se exprese bien ahí. Entonces, pues yo no tengo la responsabilidad de ser una correctora de estilo, pero me meto en la película también como de ayudarle al estudiante que se exprese mejor por medio de las palabras. Y con estos estudiantes, literal, fue como, muchachos, les presento a ChatGPT, él va a ser su asistente, porque ya tenemos que entonces que aprender también a usar las herramientas. O sea, ya no hay excusa para hacerlo mal.
Sí, Entonces, bueno, por ese lado como que también uno se pone a la vanguardia, ¿cierto? Y también genera sus propios procesos de aprendizaje, pues y para mí es súper importante porque literal me da física pena no saber cosas. Que me pregunten algo y no saber. En este momento, por ejemplo, sí estoy a veces como en un parangón porque estoy dando un curso que es ilustración digital. Ajá. Y obviamente las herramientas que tiene la universidad pues son Adobe y yo vengo ilustrando en Procreate hace por ahí 3, 4 años, entonces es como que, ay, parce, Adobe, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cursitos Sí, toca. avanzado sí, para sí. poder tener algo realmente valioso que enseñar, pues, aparte de lo conceptual, que es algo pues que me gusta mucho trabajar con los estudiantes, que es analizar la imagen, aprender de narrativas visuales, entender, por ejemplo, el encuadre, pues como todo lo que puede encerrar y todas las herramientas expresivas que eso tiene, pero pues la verdad es que también técnicamente las herramientas han avanzado muchísimo, pues en Y con cuestión la de actualización de Photoshop o lo que sea, salen más Oh, no, cositas que hay Photoshop, que parce, aprender. Sánchez. sí. Sí, sí, sí. No, y ahí pues me da mucha risa porque así yo soy como que, no, miren esta herramienta tan chimba, es que, profe, no, esa ya la conocíamos. Perdón por educarlos, ok, por querer educarlos. Pero pues también ha sido muy, muy bacano para mí, porque los estudiantes, esa es otra cosa, que estamos en un punto muy distinto de la historia, y es que ustedes adquieren conocimientos y competencias por fuera de la academia, Sí. y que el conocimiento está muy ahí, entonces a veces lo permiten a uno también como actualizarse, entonces como que, bueno, mostrarme este referente, profe, mira, es que yo conozco tal artista, o este programa, o mira esto, entonces también es un escenario como de mucha retroalimentación, y eso a mí me gusta mucho de la educación, pues como que en ese sentido la disfruto muchísimo, me parece que es un espacio precisamente que le permite a uno eso, estar como vigente. Sí, está como actualizado, pues Sí. yo también pienso, pues como que pensaba mucho eso, sobre todo, pero como que en el colegio, que yo decía como, pues yo siento que hay muchos profesores que ya se casan como con lo que vieron y como que no se están actualizando, y también siento que es como porque no tienen como ese impulso de seguir ganando conocimiento, pues porque de pronto los estudiantes tampoco les van a como que aportar como Nada, algo pues es que si vos más. pensás muchos estudiantes de colegio, pues más nosotros que estudiamos en colegio privado, pues ya es como, o sea, ellos tienen que entender que a los estudiantes no les interesa lo que están diciendo. Sí, sí. O sea, aunque les duela, parece que probablemente no les duela nunca, ellos tienen que saber que a los estudiantes no les interesa saber Pero a muy pocos muchas les cosas. interesa. O sea, tienen que haber temas muy específicos. Pero en cambio, pues, con cosas así que ya tiene que ver como, pues, sobre todo como en el diseño, pues el diseño que es algo como tan cambiante, que sale una nueva tendencia, entonces ya eso le da una vuelta a todo lo que está pasando en el mundo del diseño, eso y lo otro, pues, entonces yo siento que es muy importante eso, pues como estar actualizándose y sí, pues... Sí, hay una cosa con el tema de la docencia, y incluso para los docentes también es como un malestar, que es esta pregunta de, ¿es enseñar solamente o también es producir conocimiento? Y eso son dos cosas distintas, ¿cierto? Cuando uno simplemente se dedica a enseñar, uno se puede quedar toda la vida enseñando lo mismo. Sí. Y a veces como no hay un llamado de atención, no, aparte pues como de la desazón del estudiante, no hay nada que lo señale como algo cuestionable. Y también como que a veces uno se mete en el rayo que es que los estudiantes siempre pidiendo y siempre exigiendo y no dan y no sé qué, y eso es a veces una relación que se vuelve como muy conflictiva. Yo pienso que, por ejemplo, en ese caso, yo estoy de acuerdo con que el profesor debe ser investigador también. Y no hablo de un investigador consumado, o sea, no hablo de una persona que escribe artículos para revistas de investigación científica o que tiene un laboratorio. No, yo hablo es que tiene que estar a cargo de su propio proceso y actualizar los conceptos que tiene, sobre todo cuando son profesores, por ejemplo, que no tienen... no desarrollan sus competencias en un campo laboral, ¿cierto? Si una persona solamente está metida en la institución enseñando y no tiene la experiencia de la labor de la que enseña, puede caer en un montón de paradigmas que empobrecen su labor, ¿cierto? Entonces, Sí. como me ha pasado que
amigas de mi mamá me cuentan como que no, es que mi hijo está en la universidad y el profesor de finanzas y ese man no tiene una empresa, nunca ha emprendido nada y quiere venir a enseñarle a los muchachos muchos ya con su empresa, entonces como que ellos tienen un conflicto muy fuerte con los profesores, pues con toda razón, ¿cómo me vas a decir cómo manejar una empresa si nunca has tenido una? Total. Solamente sabes códigos y fórmulas y huevonadas que en últimas no tienen como tanta aplicación. En la universidad pasaba con algunos. Pues es que Y ese año me imagino que a ustedes también les pasó un montón, como que, bueno, esta persona me va a hablar de eso, pero ¿qué hace aparte de enseñar? O sea, ¿cuál es la experiencia real? No, es que nos hablaran cómo llevar, pues, cómo cobrar y todo eso. Y que después nos contara de que ha estado quebrada 5 veces. no, Yo sé quién es. Sí, obviamente. Pues, no, eso era muy desmotivado, como que no, pues, entonces no quiero saber. todo el mundo tiene que quebrar una vez en su vida, no, pues que son esos ánimos. Sí, pero, o sea, algo en cuanto a eso, pues porque mi mamá es profesora, entonces yo como que también tengo muy presente, pues como eso del mundo de los profesores, pero es como que, o sea, yo siento que igual es como que la misma sociedad tampoco es como que motive a los profesores a mejorar, pues digamos que en condiciones laborales. Sí, en retribuciones. Sí, no es como muy retributivo con los docentes, pues, y eso tampoco impulsa nada. Entonces yo siento como que esa es como una de las barreras que impide como que muchos profesores se animen pues también como eso, a investigar más, a actualizarse, porque yo siento que eso es como algo súper positivo, pues por ejemplo como pues un pequeño ejemplo que nos pasó en el colegio, pues yo siempre fui súper malo, pues sigo siendo súper malo en matemáticas y nunca me gustó, pues de verdad yo, o sea no, lo odiaba, pero como que hubo un momento que un profesor de nosotros, él estaba viendo clases con Jorge Zuluaga, pues que es pues un científico, es un físico de acá, sí. de la ciudad. Tiene, ¿qué es lo que tiene? Como una estrella tiene su Parce, nombre. Una estrella tiene su nombre, sí. Ajá. Sí. Y el caso es que un día que Lo llevó pues, al colegio. él lo llevó y nos empezó a hablar, como, pues pero era súper parchado de man ahí en el colegio y pues imagínate vos en 11 y que llegue un man que dicen que es el científico más pro y el man te haga llegue, todo parchado. y el man llegue diciendo como, hey muchachos, que chimba los agujeros negros, que yo no sé qué. Parce, o sea, eso me generó como una chispa interna de querer saber más como que sobre cómo funciona como la física, pues como que cómo funcionaba todo eso y aparte lo que decimos, pues el man era super top, pues sí, tienen como una estrella con el nombre, un asteroide, no recuerdo bien qué es lo que es. Sí, mero breve. Entonces como que, listo, o sea, no digo que tiene que ser como el más duro pues en lo que hace, pero sí que al menos uno diga como, parce, o sea, ese man me está enseñando algo como que le apasiona y que pues que es la vida de él, lo que hablamos también antes, como que es muy diferente cuando uno ve a alguien que está haciendo las cosas como por un requisito o algo o porque de verdad le interesa. Y yo siento que un profesor, pues, sin culparlos por lo que mencioné ahorita de que el sistema como que no lo retribuye mucho, pero sí es como que muy diferente si vos lo ves como alguien que te puede aportar y que es la vida y que se la goza, uy, parce, eso es como que mucho mejor, pues, y ojalá este mundo pueda apostar más a eso, pero yo sé que es muy difícil. Sí, total. No, y lo que estás diciendo es muy real, o sea, incluso, pues bueno, ahí tendríamos que hablar de todas las labores bajo el sistema capitalista, pues como para ponerle nombre propio. Sí. En ese momento como la cuestión de la retribución por el trabajo no es la mejor y digamos que las escalas de inequidad pues se dan precisamente porque las personas le aportan un montón a las instituciones y las instituciones no siempre devuelven de manera como justa. Con los profesores total, o sea, total, también muchos digamos que estamos a veces, porque yo no puedo decir pues como que vivo en la mala, no, pero obviamente uno sabe que a veces la labor es muy extensa y que la retribución podría, pero no lo es, y hay un montón de mecanismos ahí pues que le justifican el por qué es este y no otro. Entonces yo entiendo también como que la gente diga, pues miren, yo por qué me voy a esforzar tanto, pues sí, pero ahí volvemos a ese meollo de qué tanto me gusta eso, ¿cierto? Y yo no lo hablo como desde la cuestión del sacrificio, pues por al gratín y no me importa, entonces siempre perder y ser pobre, porque es que yo lo hago pues, es por amor, eso tampoco es funcional. Pero sí hay una cosa que lo diferencia, ¿cierto? Entonces es como, bueno, mi labor es esta y a mí me gusta tanto que estoy
estoy como llamado a hacerla bien o a hacerla Ajá. lo mejor que puedo, ¿cierto? Entonces por eso también pues hay profes que por encima de eso está su vocación y lo hacen, ¿cierto? Entonces dan más, se preocupan por los estudiantes, por aprender y comunicar el conocimiento de la manera más, como más acertada, ¿cierto? Ujú. Y yo pienso pues digamos que yo he pasado como por todos los picos también en ese proceso, como que a veces me siento, uff, no, entregada y busco, y hay momentos donde también pues cuestiones personales, no sé, la cotidianidad también a veces a uno lo acorrea un montón, pues seguimos Claro. siendo humanos y a uno a veces no le da la motivación y las cosas lo golpean, entonces también pues es como una tabla de deberes y derechos, Sí. pero yo siento pues que en Ya. últimas hay una verdad muy tesa sobre el papel del profesor y es que estás formando los profesionales que van a liderar procesos y que el ejemplo no puede estar dado desde la desidia y desde el desánimo y desde la mediocridad o el conformismo, sino que pues sí debería estar dado como desde el ánimo por abrazar una labor que en últimas, por ejemplo, esta que yo hago, yo disfruto muchísimo lo que hago y amo mi labor. Ajá. Incluso es algo que me toca advertir en muchos de los cursos que doy para que lo tomen en serio, pues porque también está ese paradigma, bueno, no, la ilustración y el dibujo, pues huevonadas que se hacen que de pronto no tienen como tanta trascendencia como otras labores. Ajá. No puedo decirlo como comparándolo con un influencer, pues que un influencer, mira, dice tres huevonadas en cámara y está tapado de plata, sí, pero pues como guardemos las proporciones. Y en ese caso, por ejemplo, yo muchos pues a los estudiantes les digo, ya, yo soy cuchilla con las calificaciones o yo soy exigente en lo que pido porque es que esta es la labor que a mí me ha dado de comer, a mí Ajá. y a mis Sí, sí. amigos. Es una cosa que yo asumo con muchísimo respeto y espero que el estudiante que asume la responsabilidad de una carrera profesional tenga eso en la mente, porque es que por un dibujito mataron gente en Francia, en Charlie Hebdo, en el periódico Sí. por un dibujito que fue tan absolutamente ofensivo contra una religión y una cultura que la gente tomó represalias y fue y les dio bala. Ujú. ¿O cuál es la razón por la que Matador tiene un cordón de seguridad así de grueso? Porque es que los dibujitos sí tienen poder, ¿cierto? Y Claro. tienen incidencia en nuestra cultura. Entonces, pues es como una herramienta supremamente poderosa, a uno se les está dando, porque en el caso mío yo también, pues, comparto eso con generosidad, porque, como les digo, es algo que yo amo y que si hay personas que lo van a hacer, lo tienen que hacer con todo el rigor y como con todo el amor del mundo. Entonces, es digamos como el papel que yo asumo, pero es porque yo lo veo de esa manera. Entonces hay mucha gente que me dice como que, ay, parce, pero te estás romantizando mucho tu trabajo, mira, que a las empresas no les importa. Es que la decisión mía no es solamente alrededor de lo corporativo o Ajá. de devengar, sino que yo estoy convencida de eso, Sí. yo lo hago Claro. con convicción, entonces pues también es como así, o sea, lo ofrezco de esa manera. Sí, pues es como muy real. O sea, yo sí entiendo como pues lo que decís como de los influencers, pues como que mueven más, pues como cosas así. Pero pues a la hora de la verdad yo también siento como que, o sea, como que lo gráfico, eh, o sea, cuando uno se pone a pensar el valor que tiene en verdad, pues con cosas, hasta pues a nosotros nos gusta mucho la animación, cosas como con la animación, de cómo pueden marcar a toda una generación y eso crea nuevas Sí, o sea, tendencias. es que es lo típico, pues es que lo hemos dicho muchas veces. O sea, que nosotros hagamos lo que hacemos hoy en día porque en algún momento vimos un muñequito en una televisión. Sí, sí. Pues, Literal. No, y por ejemplo pues, con el graffiti, pues yo sé que el graffiti en Nueva York, eso fue una cosa bestial, pues que pues como que toda la gobernación se tuvo que poner en contra del graffiti, porque pues eso está haciendo una locura, pues es un movimiento social impresionante, pues como que lo gráfico siempre va a ser algo muy es importante que es como para pues todo el mundo. culturalmente, pues para una sociedad, Sí, es fundamental también. eso, ¿no? Y saben, pues obviamente pienso de una en el tema que inspiró el trabajo de grado de ustedes, que fue precisamente hablar de los paradigmas sociales, si estaban siendo reforzados o no por las caricaturas. Y el Sí, análisis que sí. hicimos de eso me pareció súper bueno, porque ustedes me mostraron también un montón de caricaturas que tenían un contenido súper fuerte socialmente
y que ahí también dimos como, o sea, como que cortamos una tela muy larga en términos de, bueno, asumamos la responsabilidad también que tiene nuestro quehacer y cómo eso afecta a unos públicos y unos públicos en formación también, que van a empezar a elaborar sus propias ideas alrededor del mundo en el que viven. Entonces, pues como que a mí solamente eso me parece una cosa tan tesa, porque la línea de diseño nuestra, que es de la línea de investigación de diseño social, porque Daniel y yo también estamos como en esa película de parce, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo, es porque vemos el efecto que tiene lo gráfico en la gente, ¿cierto? Sí. Que uno puede hacer una producción de conocimiento súper tesa, pero lo publiqué en una revista científica que hay que pagar $40 por leerla, parce, ya está bueno, pues porque eso no tiene difusión, sí, claro. Lo que en últimas hacemos es transformar el conocimiento en una herramienta que es de mucho más fácil acceso, ¿cierto? Que es una vía mucho más cercana a la gente y que por esa misma vía le está llegando otra información, ¿cierto? La de los influencers, la de las tendencias, que como les digo, pues yo no lo veo de una manera buena o mala, simplemente es un síntoma de la época en la que estamos. Pero nosotros tenemos también la posibilidad de llegar por esos canales y comunicar cosas que tienen parte dentro de nuestras reflexiones, de lo que nos inquieta, de lo que nos mueve, lo que nos incentiva, pues poderlo llevar como a término también dentro de ese mismo campo. Y pues yo pienso que ahora sí que es cierto que hay como canales de comunicación y formas de expresarlo por medio de la imagen. Lo que tú dices, por ejemplo, el graffiti es súper teso también, porque precisamente aquí en Medellín hay como, con lo que sucedió especialmente en el metro ahorita el sábado, es que hay dos caras de la moneda. Ahí se dividió toda la ciudad. Es que es muy charo porque uno lee los comentarios y pues, generalmente las horas que yo voy a seguir primero. Y es todo como todos capos, artistas, yo no sé qué. Cuando repiten. Y el resto, pues y otra gente, llamémosla así, es como asqueroso, eso es mugre, pues como cosas así. Sí, literal, pues. Sí, eso generó reacciones muy opuestas. A mí también, yo siempre me meto a los comentarios a ver, parce, cuáles son las reacciones y me ha parecido muy particular también porque muy poquitas veces yo veo que tenga como tanta acogida y mucha gente, no solamente, ni siquiera fue como lo gráfico lo que le llamó la atención, sino como parce, cómo hicieron en tan poquito tiempo, tanta gente, no sé qué, y eso y lo otro. Entonces, por ejemplo, eso me parece muy interesante la época en la que estamos también. La gráfica en la calle es una cosa súper controversial. Hay mucha gente que la ama y le encanta y lo defiende y le parece que es el culmen del desarrollo urbano, mientras que hay otras personas que dicen como que mientras eso sean rayones y esto, y no sean colores o parce, porque no pueden dejar las cosas simplemente vacías y grises, pues que no todo tiene que ser lleno de imágenes. Eso también es como material de indagación. Sí, no, es que el graffiti es un mundo muy complejo y muy grande y ya está muy perdido. O sea, la otra vez con Saga, obviamente no hablamos del tema porque lo que dijimos nos íbamos a ampliar mucho. Sí, nos digo que pero sí es graffiti, cuándo no es graffiti, cuándo es rayón, cuándo es muralismo, que porque este man que es muralista no es grafitero. O sea, es que son unos temas tan complejos. Sí, o sea yo te quería preguntar. O sea, ya mencionaste también como, bueno, pues, como los graffiti, que te empezó a interesar también como porque era, pues, como en la época de la universidad, por si no se escuchó ahorita, pues ella nos está diciendo que era porque tenía como una visión más contestataria de lo que pasaba. La anarquía, la en un circulito. Sí, la en el circulito. Sí, pero, o sea, ¿qué es lo que te gusta como tal del graffiti, pues como de la calle, del mundo así urbano? A mí lo que me gusta es la sensación posterior a haber reunido el valor de apropiarte de algo, de un pedazo de la ciudad, ¿cierto? Que es muy distinto al ejercicio de pintar un mural donde los acuerdos están hechos, ¿cierto? Donde que ya te está firmado, hay un pago. Exactamente, pues donde yo me puedo parchar y sobar horas porque es una producción gráfica compleja. Voy a escribir graffiti, que además que esa fue la distinción también que les hizo Saga, pues la pintura mural es una cosa, el arte urbano es otra, el graffiti es otra, ¿cierto? Y la escritura de graffiti específicamente requiere
requiere el desarrollo de un estilo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, cuando yo empecé a pintar en la calle y empecé a ver como, cuando hice la tesis, como que ese tema de esa categorización se hizo muy evidente, es como que, parte claro, o sea, si yo voy a hablar de arte urbano y graffiti, tengo que ser muy categórica en la separación de esas dos prácticas, porque son dos cosas distintas y tienen efectos distintos. Entonces, en el caso del graffiti como tal, era como, uy, esas ganas, como de rayón, o sea, de rayón la calle. Y de poner la firmita aquí, de ponerla con este estilo, y de con este color, ¿cierto? Y mira este formato, entonces yo puedo hacer la bomba ahí, el throw up, bueno. Y obviamente a mí me azara, o sea, a mí la confrontación me choca y me da pereza que vaya alguien a una preguntarle qué está haciendo, el confrontamiento con los policías también me da pereza, sí. Es inevitable, pero es también como, digamos, esa compra que uno hace de un riesgo. Entonces, cuando uno reúne el valor, lo lleva a término, sale victorioso, la combinación es brutal, o sea, es un subidón de adrenalina y es una satisfacción, sobre todo cuando uno pasa la noche y pasa el otro día y ve ahí la pieza, mela, no, eso es una cosa que de verdad, no, hay muy poquitas cosas que me den tanta satisfacción. Es que yo no recuerdo exactamente quién fue, pero no recuerdo el nombre, pero yo sé que hubo alguien, así como, pues, me imagino que ha pasado muchas veces, pero creo que fue como el primero que rayó el cartel de Hollywood de Los Ángeles. Pues que puso, o sea, yo me imagino que ese man pues viendo eso ahí. Bueno, ese man salió re victorioso. Sí, re victorioso. Y por ejemplo, ya pues digamos que yo haciéndolo sola, tenía pues como unas cositas que me gustaban y unas iconografías y bueno, yo soy como de una segunda generación aquí en Medellín, como segunda o tercera generación. Antes de mí pues obviamente habían otras personas y chicas más bien pocas, entonces eso también como que tenía su ingrediente, ¿cierto? Como que yo estoy en la calle, firmo raro, todo el mundo se imagina que es un hombre, pero realmente soy una chica, entonces acá en Envigado también había una persona que, pues que me contaron, que es 8. No sé, sí, pues que un profesor que me dio mi dibujo cuando estaba muy pequeño, él también era grafitero, él se llama IOU, no sé si sabes quién es. No tengo así como registrado. Sí, entonces como que él conocía pues a varios. Sí, IOU, que hace un marcianito, fumando marihuana cada rato. Sí. Él me dio clases de dibujo cuando yo estaba muy pequeño. Qué nota. Y entonces me contaba pues porque también hubo una época en la que me gustaba mucho, pues que miraba mucho el graffiti, entonces siempre estaba 8, estaba Tian. Había otro man, o Titán, no me acuerdo el nombre, había otro man, no, era un grupo, me acuerdo que habían empezado y entonces que había unos grafitis súper altos, se montaban como 3 personas encima de la otra. O sea, es que era como una movida muy chévere. No, sí, cuando empezó, pues digamos que cuando empezó, o para el momento en que yo llego, ya había gente muy establecida. Por ejemplo, yo veía muchísimo la GSC, muchísimo. Y lo seguía en las redes y era como el real graffiti, malandro, crimen, pues perros, armas, no, una cosa súper seria y era como entre ese respeto y esa admiración y ese miedo que me generaban y al momento, por ejemplo, que ya tuve la oportunidad de conocerlos como más de cerca fue como que, ay, padre, pues, qué chimo porque en últimas, pues, todos somos de muy distintos pasados pues o como de labores muy distintas. Yo creo que yo soy como la académica del parche, yo soy la profe del parche, entonces también igual mucha gente me ve como que ay pues la profe pero que también hace eso. Y en ese punto por ejemplo ya yo me empecé como a formar un poquito más, ya mientras lo hice sola reuní el arrojo de hacerlo, pero cuando empecé a conocer gente aquí en Medellín y como a ser más cercana con ellos, fue como, parce, edúquenme en lo que a mí me está faltando, que es estilo. Y más que decir como que, no, es que lo que usted hace es malo, es como, no, o sea, hay que pulir, y para pulir hay que educar, y para educar hay que conocer estas referencias, esta historia, entonces ya fue que empecé, por ejemplo, a descubrir así, pues, escuetamente bibliografía sobre graffiti, que descubrí como canales de distribución de información de graffiti, gente pues, que mostraba mucho como el estilo de la construcción de las letras, de la anatomía, entonces eso para mí ya se volvió otro cuento de un desafío personal. Fíjate, mucha gente que me dice como que, bueno, ¿y hace cuánto no pintas un mural? Marica, hace rato no pinto un mural.
porque ya yo me dediqué, fue como a buscar mis letras y entonces ya después en ese momento pude construir mi club de chicas, entonces ya somos 4 mujeres que estamos por ahí en la Eso calle. te quería decir como, pues, que vos mencionaste que había muy poquitas mujeres, pero es que yo siento que, o sea, no sé si en estos momentos, No, en ese, pues ya hay más, pero porque yo siento que siempre ha sido como un mundo también, pues que uno piensa como en grafitis y como que uno dice, ah, pues es como algo de manes que se Sí, van sí, a... los manes recalle saliendo a Sí, rayar. pero precisamente también lo siento eso, es porque a la vez como que uno, no sé cómo sea en estos momentos, pero siento que así como el mundo de los grafitis también es como un mundo de como de grupos, como que hey, no rayes por esa zona, o pues, porque yo sé que eso es como una falta de respeto si alguien le tapa un Y también grafo lo a que otro. hablamos la otra vez es que están como las leyes que tienen los grafiteros, Los códigos. los códigos en el graffiti, pero hay gente nueva que no sabe esos códigos, entonces se mete con los códigos viejos. Sí, sí, esa también es como la discusión. A ver, en términos de mujeres, pues yo sé que en ese momento hay muchísimas más chicas pintando y eso a mí me parece muy bacano, pues me parecía más que justo. Pero aquí viene la cuestión, es la definición también de lo que se hace, ¿cierto? Entonces, si uno tiene la intención de competir en escritura, pues hay que formar esa escritura, ¿cierto? O sea, hay que crear un estilo y en eso de pronto es lo que yo no veo como tantas, sí hay mujeres que las puedo mencionar, la Mela, por ejemplo, Mela es una chica que pinta hace muchos ratos y que tiene un desarrollo artístico no, escritorial, de escritura, Ajá, okay. muy establecido, ¿cierto? Ella tiene un estilo de letras muy pensado, ¿cierto? Muy trabajado. Hay otra chica que es la Crespa, que ella pues yo la veo no tanto como escritura, sino que la veo como con un manejo de las herramientas del graffiti muy buenas y una construcción de imagen muy buena. Y ya otras chicas que son más nuevas, pues que uno ve que están como en el proceso. Hay chicas que pintan mural, que también me parece que tienen un estilo muy bacano. Y empiezo también a ver un poquito como esa ruptura del paradigma de que las mujeres solamente pintan flores o caras, pues pienso que hay chicas también como generando narrativas muy interesantes, que es como que hay, sí, bueno, también salgamos un poco como del deber ser de lo femenino y pues emprendamos las búsquedas que nosotras queramos, pero ahí también digamos que ahí está como ese punto de discusión generacional, que no, hay mucha gente que viene pintando hace mucho rato y que ya por cuestiones de la vida, ¿cierto? A todo el mundo le cambia la vida, a todo el mundo, o sea, el que era muy activo hoy, mañana no lo será, porque es que ya hay otras cosas que perder, ¿cierto? Sí. Entonces la crítica siempre está al antiguo que pintaba mucho y ya no pinta, pero que entonces tiene cosas en la calle, pero que entonces como ya no pinta porque hay que respetárselas y es un espacio, por ejemplo, que podría ser renovado. Y eso va a ser la disputa de todas las generaciones que hagan graffiti en cualquier ciudad del mundo. O sea, eso no tiene escapatoria porque son los relevos generacionales naturales. Si a uno de verdad le gusta la vuelta, uno se mantiene activo y busca la manera de estar activo, ¿cierto? Ya sea que se dedica a taggear o que pega sus stickers o que pinta los fines de semana, lo que sea, ¿cierto? Y que digamos que no es tanto que uno esté exigiendo respeto ciego de las generaciones nuevas, sino que pues hay una historia detrás de lo que ellos ven y también hay una lucha y una búsqueda. Entonces esa tensión como que yo siento que siempre va a existir, en la medida también en que los espacios se vuelven más escasos. Ya Medellín no tiene spots así, pues como si hay un spot muy limpio, pues es sospechoso, debe tener un sistema de control, ¿cierto? Sí. Hay spots que ya no les cabe una firma más, que no les cabe una pieza más, o ya hay un bloque gigante, entonces ese bloque no se puede tocar. Entonces esas son como las luchas que siempre se van a presentar y es una cosa que es también como natural del asunto. Pero hace parte también como del juego y de la tensión, es como lo que hace interesante también el graffiti, que no siempre es un acuerdo, no siempre es abrazo y reconciliación, a veces es una disputa que se resuelve con pintura, no con armas, no con puños, con pintura. Sí, eso es lo bacano, pues es que no es hacer una expresión artística, pues también, eso es lo bacano. Sí. O sea, yo quería preguntar una cosa y es, un grafitero
igual puede hacer mural, porque ya dijimos que son dos cosas muy distintas. Hay, digamos, como que yo siento que hay personas que desarrollan distintos roles en su vida. Ajá. Y yo pienso que pues, es normal también que hayan personas que tengan esa doble función, pues yo la he tenido todo el tiempo, es que, bueno, yo tengo unas capacidades para crear una narrativa visual que está enmarcada dentro de la cuestión muralística, porque ahí hay una fuente de ingreso, también hay una manera de consolidar, por ejemplo, una propuesta artística, y ahí también está otra faceta en la que yo rayo, escribo. Hay una cosa es que eso tiene problemas para mí, es cuando la persona que hace arte urbano o pintura mural no entiende que muchos de los códigos que utiliza y de las expresiones que utiliza las desbloqueó el graffiti. Ajá. Entonces es como una cuestión de, manita, reconocimiento puro y duro. ¿Cuál es la disputa, por ejemplo, en muchas ciudades en este momento con el arte urbano y con el muralismo sobre todo? Y un man en San Francisco lo decía, es como, parce, llenan espacio, decoran y en últimas simplemente le roban al graffiti el espacio que siempre ha sido de él. Entonces ahí van a encontrar van a encontrar detractores. Y hay un video en redes, pues yo no sé qué tan famoso puede ser, pero yo lo he visto muchas veces, es de un man, como una persona que hace stencil, pero de esto como creador de contenido, que pinto en la calle, entonces pues resulta que está pintando algo en Nueva York y llega un man y en la cara le pega una zona impresionante y él sale así con la nariz toda rota como que no, odio Nueva York, la gente aquí es súper agresiva, no sé qué. Entonces la justificación es como, parce, o sea, ustedes vienen con sus estúpidos stenciles que no dicen nada, que no ponen a tapar graffiti que lleva décadas ahí, o sea, que es historia local. Sí. ¿Cómo quieren un tratamiento con pinzas o qué? O sea, no, se merecen la pela y esa persona te va a dar. Y yo no voy por las vías de hecho, pero entiendo cuando la reacción es esa, claro, porque es desconocimiento muy marcado, también queriéndose como cobijar dentro de esta cuestión de lo ilegal y del graffiti, no sé qué, sin reconocer los códigos que se vienen construyendo desde los años 70. O sea, estamos hablando que Taki 183 podría ser mi abuelo. Sí. Entonces, es algo que tiene mucha historia y que si la persona que lo está ejerciendo no tiene clara esas diferenciaciones y esos códigos, pues lo que está haciendo realmente simplemente es ocupar espacio y decorar. Y frente a eso no hay, pues como que no hay mucho respeto que se pueda generar y las personas no lo van a reconocer. Pero por otra parte, hay por ejemplo figuras de gente que yo admiro muchísimo aquí en Colombia. Por ejemplo, la figura del Score de Bogotá. Yo pienso que esta persona artísticamente tiene una propuesta súper bella, técnicamente la tiene muy bien construida, hace unos murales increíbles en unos formatos bestiales, ¿cierto? Y tiene una paleta de color muy definida y tiene como un lenguaje muy de él, incluso como muy sensible. Pero por otra parte es para mí el escritor más activo a nivel mundial, porque uno ve cosas del error, es como esa figura de error 999, el score 999, y uno ve, pues digamos que si uno va a Londres encuentra algo de él, si vas a Barcelona hay algo de él, si estás aquí en Medellín, en Belén, en la América, en todas partes está él, y es un inquieto del grafiti, es el real inquieto del grafiti, o sea, personas que pueden pasar horas simplemente ensayando su propia firma. Y eso es una cosa de admirar también, como tener tan claros los códigos de las dos formas de creación y que esas dos formas de creación coexistan en la misma persona. Eso, pues, digamos que podría ser incluso una rareza, pero también me parece algo realmente admirable. Pero también yo, por ejemplo, he visto últimamente que muchas personas hacen muralismo, pero lo llaman graffiti, que hayan hecho graffiti. Un ejemplo pues de un man muy terry que me parece pues Juan Sin Miedo, súper famoso, ilustra, pues que claro, el man hace muchas cosas, ilustra y hace muralismo, porque ya el man es tan famoso que él vende su trabajo, pero yo siento que a veces él no lo piensa como, estamos aquí haciendo un mural, no, estamos pintando un graffiti. Pero muralismo 100%. Hay una cosa que también a mí a veces como que las personas me preguntan hasta que yo se los disecciones.
¿Cuál es la diferencia entre un mural y un graffiti? Entonces, ahí, por ejemplo, yo también sostuve esa conversación con Saga cuando estaba haciendo mi investigación y la conclusión a la que yo he llegado con las personas que lo hablaba es que el graffiti tiene que ver con la escritura, o sea, tiene que ver con la construcción de una letra. Otra cosa que, digamos, como que se encaja ahí es el tema de la acción como una cuestión de apropiación, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una ilustración en mural y para eso tengo todos los permisos al orden, ¿cierto? Tengo como todas las autorizaciones, estás haciendo sencillamente un mural. Así está en la calle. Es que lo que hace el graffiti no es que esté en la calle, que también es una cosa como muy como del costal en el que quieren meter todo. Yo me acuerdo que una vez en la universidad estaba como en un panel de discusión y estaba Carvalho, y en ese momento estaba como compartiendo, socializando en un acuerdo de arte urbano que se presentó en el Consejo de Medellín. Entonces estábamos ahí como hablando y decía como que no, pero es que a mí ya me parece muy anodino que estemos hablando de graffiti, de arte urbano, es que ¿por qué tenemos que hacer esa diferenciación? Mi amigo, porque es que por el graffiti ha muerto gente. Hay vidas ahí invertidas. En la cuestión del arte urbano eso es otra cosa. Entonces sí hay que hacer la diferenciación. La acción hace la diferencia. La construcción gráfica hace la diferencia. Entonces, para mí la escritura, pues digamos que tiene que ver con el graffiti y está relacionada directamente, pero aquí hay otro asunto. Yo conocí, por ejemplo, una chica súper tesa española. Para mí unas letras muy tesas, muy bien hechas, estéticamente muy tesas, pero ella dice que ella ya no pinta ilegal, todo lo que ella pinta está en el marco de lo legal, entonces pueden ser muchas letras, pero de pronto ella no es una escritora de graffiti, ¿cierto? De pronto es una creadora de imagen, de pronto es una creadora de murales, ¿cierto? Pero de pronto yo no la veo como que, bueno, es que es una escritora de graffiti que se metió al tren, o que hizo esto, o que tiene un throwback, o que tiene un tag súper teso que uno ve por toda la ciudad. No, porque eso no es lo que ella hace. Entonces, no, de pronto para mí ella no es una escritora de graffiti, es una creadora de imagen muy tesa. Sí, es que, o sea, tiene como unas características únicas, pues porque, por ejemplo, es que yo me acuerdo que una vez me vi, o sea, no sé si fue un TikTok o un video, pues como hablando, pues que estaban explicando algo como de cómo nació el graffiti, pues y literal, antes era como que súper básico, pues como que un nombre pues solo con las líneas, no tenía pues como volúmenes, yo no sé quién después le puso como que un volumen, pues es algo que ha ido evolucionando. Y ha ido pues, tomando ciertos estilos. Sí, pues, pero no deja de ser como, o sea, no sé si es una analogía muy rara, pero por ejemplo, con el manga, pues el manga, listo, hay gente que puede hacer historietas, no importa, en otro país, pero no va a hacer manga, pues. Porque el manga tiene ciertas características, aunque tenga estilos diferentes. Pues por ejemplo, pues también como con ese tema pues se le han hecho como ciertos nombres. Por ejemplo, hay muchos que son franceses porque en Francia se consume mucho manga. Sí, pero no. Y no se llama manga, se llama manfra. Pues que es como un manga francés. Sí, o sea, tiene que ser japonés para que sea manga. Cada como estilo gráfico tiene sus diferentes, pues lo mismo que el manga, que los cómics. O sea, pueden ser como formatos que uno diga, vienen en lo mismo, como papel, con paneles, con tinta, sí, por ejemplo, pero no van a ser lo mismo. Como el manga y el cómic, que el cómic es porque tiene color, el manga tiene que ser blanco y negro. Pues, sí, pues yo siento que lo mismo con el graffiti, pues sí, como el graffiti, porque yo sé que en los grafitis también pues como que se añaden pues como personajes o cosas así, pero eso no dejan de ser como modificaciones dentro de como las letras. Eso quería preguntar. Pues, o sea, perdón, profe. O sea, por eso con lo de las letras, o sea, ya no tiene que ser estrictamente una letra como lo imaginamos, pues, sino que puede ser más como su tag. Por ejemplo, aquí se me ocurre, focógrafo. Muchas veces no tiene que ser su letra, sino el cocodrilo. O igual con la plaga, que no tiene que ser que escriba la plaga, sino que son esos circulitos, pues, no sé qué es lo que es, pero... Hay una, digamos, como una característica del graffiti que es la creación del carácter. O sea, de los caracteres, pues digamos que no son letras precisamente, pero son expresiones que se engloban dentro del graffiti en la medida en que aparecen en la calle, ¿cierto? Entonces es como una imagen que se reitera, es un carácter, es un personaje que se reitera,
que aparece en la calle y que puede ser construido bajo las herramientas y en algunos casos como bajo los códigos del graffiti, pero no es necesariamente graffiti en la medida que no es escritura, ¿cierto? O sea, no es escritura de graffiti. Ajá, ok. Es graffiti en la medida en que aparece en la calle y tiene unos códigos visuales, ¿cierto? Entonces ahí también está como esa diferencia, porque por ejemplo yo empecé haciendo caracteres y alguien me dijo como que, ay, pero es que usted no hace graffiti, y yo como impactada, pero como marica, como así que no hago graffiti, pero la realidad era que no lo estaba haciendo, o sea, eso no es escritura. Y lo que me está diciendo no es graffiti porque no es escritura. O sea, es un personaje que tú te estás inventando y que tiene unas características, está en la calle, pero eso no es escritura de graffiti, es otra cosa. Entonces ya, bueno, listo, ya por ese lado pues como que yo lo entendí mejor y incluso me inventé un carácter que tiene un tag, entonces es como graffiti, carácter, para que... pero esas diferenciaciones también son bacanas hacerlas porque son como ya refinamientos de la categorización de esas prácticas y a mí pues me parece que es necesario, incluso muchas cosas en las prácticas creativas tienen como esa diferenciación, o sea, esto es esto y no es lo otro, es difícil a veces, porque no son acuerdos comunes, porque eso a veces no está sentado necesariamente en alguna parte. Las personas que han escrito sobre eso pues lo hacen también como desde la elaboración teórica a partir del conocimiento colectivo, pero hay muchas cosas que son tácitas, ¿cierto? Que es como que parce, nadie ha escrito esto, nadie lo ha sentado, no es una ley, ¿cierto? No le pertenece necesariamente a alguien este conocimiento, simplemente son cosas como que todos sabemos, ¿cierto? Que la medida que se va metiendo al ruedo y que va compartiendo con más escritores y con creadores de imágenes, como que, bueno, listo, sí, es que hay como un acuerdo tácito alrededor de qué es tal cosa. En graffiti, por ejemplo, bueno, hay uno que es como que tiene unos tintes del futurismo, hay unos, por ejemplo, que son como de biomecánica, ¿cierto? Que tienen unas tridimensionalidades, o que tienen, por ejemplo, como un acento industrial muy marcado. Hay, por ejemplo, el graffiti europeo. ¿Se cortó? ¿Se conectó el cable? Sí. Uno lo relaciona, por ejemplo, con el graffiti barrista y la manera en que los barristas tienen de hacer como su graffiti. Entonces, obviamente, en la medida en que uno se sumerge más, va descubriendo como todas las ramificaciones que las expresiones del graffiti tienen. Entonces, pues también es como al que le gusta, pues al que se quiere meter en el cuento, y lo que tú dices, variaciones que se hacen por cuestiones territoriales, entonces ya cuando es esto mismo, pero lo hacen en tal país que tiene este acento, entonces cambia de nombre, que es normal también, que en la medida en que un conocimiento general se apropia, pues ya también la gente va haciendo como sus propias elaboraciones, pero si hay una cosa que es innegable, son los códigos que nacen en Nueva York, eso es como si, esas sí son como las santas escrituras. Sí, eso es como la base. Porque yo sé que también como que la grafitera más famosa, pues no sé si era más famosa, pero creo que fue como la primera, que es como Lady Pink, algo así, si no estoy mal. Sí, fue de las primeritas. Sí, yo pues antes de ella hay otras escritoras, lo que pasa es que no tienen rostro, pues no son asociables con rostro porque literal se perdieron. Había, por ejemplo, Bárbara Lleva 62, que era literal solamente un tag, pero ellas no lo llevaron más allá de eso, ¿cierto? Era simplemente ellas escribían su nombre. Lady Pink pues tiene esta característica, incluso en la película en la que ella aparece, que es, marica, se me olvidó el nombre, creo que es Wildstyle, algo de Style, sí. Que sale con Lee Quiñones, y es también como un poquito la figura de Lady Pink, que entonces están las yardas de los trenes y hace sus cosas, pero también pinta murales, y ahí por ejemplo en esa película se ve muchísimo como ese primer dilema del escritor de graffiti, que es como, puedo ser un artista de galería, pero a mí me gusta la calle y ser parte de la cultura y el movimiento social. Sí. Ella es una figura muy, muy destacada de la historia de Nueva York, y se podría decir que es como una pionera. O sea, sí, porque pues, de las que yo he escuchado así como grafitera siempre es como Lady Pink, y entonces sí, pues sí tenía como eso presente, que era como una de las duras, pues como de las pioneras. Y tiene una particularidad, es que ella es ecuatoriana. ¿Sí? Entonces también es como la figura del latino inmigrante. Ajá. Que está en este contexto. Entonces, por ejemplo, pues para las mujeres que estudiamos de la historia y que nos gusta como todo ese cuento, hay figuras, hay otra chica de Ecuador, por ejemplo, que es Tuflay,
y Tuflay no es escritora de graffiti, hace unos caracteres muy de ella, pero dentro de esa cuestión de labrar el camino de las mujeres en el graffiti, pues uno no puede hablar de eso sin mencionar a Tuflay. Okay. Y así pues también hay muchas, hay algo también a veces que aparece como dentro de las discusiones, como que es que las mujeres a veces son las que hacen los caracteres y los hombres son los que hacen las letras. Ajá. Y eso por ejemplo a mí es una cosa que me rayó muchísimo, porque pues yo perfectamente puedo haber sido mucho tiempo pues, la mujer que hacía los caracteres, ¿cierto? Ajá. Y que fue como si me hubieran teoreado, como que, ok, como que las mujeres no hacemos letras, pues entonces vean las letras que yo voy a hacer, y ese ha sido como mi enfoque estos últimos años, como quiero hacer las mejores letras que yo pueda hacer, y siento que todavía están en construcción y que todavía me falta pues como muchas cosas del modelado, del entendimiento de su anatomía y del estilo y de los códigos, pero ya me siento como mucho más a gusto con lo que produzco, y lo que les decía ahorita, por ejemplo, con la cruz de chicas con la que conformé pues una de esas búsquedas, digo como bueno, tener una cruz, ser vigentes, pintar, aparecer, pero aparte de aparecer, que lo que les digo, cualquiera lo puede hacer, Ajá. es hacerlo bien, o Ajá. sea, es hacer una buena propuesta. Entonces esa ha sido también como una de las premisas para pintar con ellas, y como el desafío de uno, si uno lo quiere asumir, es lo que les decía, si uno se mete en la película y si uno quiere estar como en el juego, es Sí. también estar dispuesto a sentirse desafiado todo el tiempo. Y eso no es para todo el mundo tampoco, entonces Claro. por eso los que se mantienen es porque están pendientes de mejorar a nivel personal y a nivel colectivo en muchas cosas. Ok, sí, no, es que el graffiti parce, es un mundo Sí. muy amplio y Pues, muy complejo. Y tiene como muchas cosas también. O sea, es que yo también te quería preguntar, o sea, ¿qué tan importante es el rap en tu vida? Pues porque yo recuerdo que, por ejemplo, en la universidad tengo como un recuerdo de que una vez como que estabas calificando algo en un salón, pues y yo entré pues como a preguntar algo y estaba sonando pero rap de lo lindo ahí en los parlantes. Sí, es que esa era la manera de pasar ese momento, que era poner los temas, y sí. ¿Qué tan importante es? Pues, a ver, yo a todo el mundo que me pregunta le soy muy sincera con eso. A mí no me crió la escuela del hip hop, ese no fue mi origen, porque yo he sido una persona más bien sola y más bien como ensimismada. Entonces, como que no era partícipe de muchas cosas como colectivas, pero digamos que cuando ya empecé a sentir las influencias, ¿cierto? Lo que pasa mucho con el rock y con el punk es que como que inspiran de ciertas maneras, ¿cierto? Y con el Sí. punk era como desde la rabia, o sea, de la legítima rabia, que es un motor muy, muy poderoso, Sí. y que de verdad lo puede movilizar a uno. Pero hay una parte del rap que tiene que ver con la confianza y tiene que ver con el autorreconocimiento. Ajá, Y ok. yo pienso que yo me he tenido que convencer a mí misma muchas veces de que lo que hago es valioso, es importante, porque ese sentimiento tiende a flaquear. Entonces, Sí. cualquier momento que yo escuchaba rap, sentía que esa música lo que hacía era como elevar ese sentimiento como de, pues sí, parce, o sea, sí puedo, no puedo como una cuestión de autosuperación, sino como que, o sea, como que tengo las herramientas, y esto que me inspira me mueve, ¿cierto? Entonces, ya yo empecé como a conocer más de la cultura por medio de la música. Ajá. Siempre tuve muy claros mis referentes. A mí no se me olvida, yo tenía 12 años Ok. y estaba en la sala de mi casa, y MTV pues entraba por esa época, que era antena parabólica. Sí. Otra época definitivamente, pero solamente entraba la versión en inglés. Entonces era una época también, eran los 90s. Ya estaba el declive del rock, ya se había muerto Kurt Cobain, ya los grandes íconos como el rock contestatario estaban por fuera. Ajá. Y era la época de Biggie Smalls, de Tupac Shakur, de cuando salió el 36 Chambers de Wu-Tang Clan, y yo me acuerdo que yo estaba ahí, mejor dicho, bebé todavía, y veo la imagen del video de Triumph Sí. de Wu-Tang Clan, y veo a Capadona, y veo a GCA, y veo a Method Man, y eso a mí me incendió el cerebro. O sea, De las rimas después, perfectas, pues que dicen que esa canción está construida así como
No, ya después de eso mi vida no fue la misma, entonces aparte de eso pues escuché un montón de R&B y empecé a descubrir entonces como toda esa cultura alrededor del rap y ya ahora más grande pues empecé a conocer a los referentes de aquí y realmente fue una música que a mí nunca me desamparó, ¿cierto? Que en el peor de los momentos, en el más flaco ahí estaba y las referencias ahí estaban y todo siempre apuntaba que, ay, pues sí, que es lo que llaman el ego trip, como que bueno, sí, es que yo soy una chimba, el más teso, el que mejor lo hace, Sí, ¿cierto? sí. Mucho como de las barras que se producen en el rap, pero pues inmediatamente como que yo asumía ese rol, no tanto de hacerlo como una cuestión de egolatría, sino como de autorreconocimiento, como, parce, sí, es que es esto, entonces, claro, eso a mí siempre me ha inyectado de una energía que nada más en el mundo de las artes me lo da, ¿cierto? O sea, Sí, ni las películas, ni las series, nada. pues yo siento que, o sea, que pasa algo también con el rap y es que tiene como, pues tiene algo y es que muy pocas veces vas como a escuchar una canción que esté hablando como de que, ah, no, parce, me rindo, pues, o que ya algo así full de desamor, sino que no, parce, antes es como que, ah, bueno, puedo estar en la mala, pero voy a salir, pues como tienen como esos mensajes así, pues no tan literales, pero sí. pues tienen como ese mensaje, entonces me parece también muy brutal eso. Sí, tienen como esa simbología. Incluso pues yo sé que hay exponentes de aquí en Medellín que se metieron un poquito por esa vía de, no sé, como de la expresión de sentimientos muy oscuros y muy melancólicos por medio del rap. Sí, sí. Sí, pero no es el rap que a mí me gusta. Pues se los digo aquí también como de manera muy honesta, la fiebre, por ejemplo, por Doble Porción nunca la viví, por Métricas Frías jamás. Respeto pues que tengan como el reconocimiento y que amasen igual un público como tan teso, pues es su ganancia, pero por ejemplo yo nunca me sentí atraída por esos enunciados, ni siquiera puedo decir que los conozco porque pues no era lo que estaba buscando en el rap, y en muchas cosas como de ese trap melancólico, en cero, es que es eso, porque pues por ejemplo no, cero, o sea, no es lo que estoy buscando otro componente que es más crudo, ¿cierto? Que es más fuerte, que tiene más júbilo, que tiene más fuerza, no sé. Entonces, también en ese camino, pues conocí, por ejemplo, a Santiago Sembrano, conocí a Anyone, que Santiago Sembrano sí es el propio que sabe de la historia de rap. Exacto. Él, por ejemplo, a otra persona que conocí fue a Di Jason de Cots, conocí también a Teo Cream, a Season, y ya ahí pues otras personas que sin ser raperos necesariamente sí tienen mucho conocimiento y me fueron como ofreciendo referentes, ¿cierto? Entonces ya por ejemplo no eran solamente hombres que rapeaban, sino que me mostraban también mujeres que rapeaban y no sé, ese banco mental como que empezó a crecer y yo a sentirme muy cómoda en ese espacio y lo otro es que ya por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de la música en vinilo, entonces ir a los parches donde ponen los temas de una gema que solamente se consigue en Nueva York, entonces la ponen aquí, traquea y es un grupo súper raro, entonces yo estoy todo el tiempo como deleitando también con cosas que yo ni siquiera conozco la mitad. Pero que tengo la fortuna de compartir con personas que me instruyen, que me muestran, que me educan, que me comparten. Y eso, como les digo, eso para mí es gasolina, pues es como algo supremamente vital. Sí, pero entonces vos escuchás más como rap gringo. ¿Qué? ¿Escuchás más que todo pues como rap de Estados Unidos? Sí, la verdad sí. Es que el local es muy distinto al gringo. Sí, porque es que yo siento como que en Estados Unidos pues también como que nace precisamente, pues por eso lo que vos mencionás, hay mucho ego trip, pero es porque nace como de conflictos también. Sí. O sea, el conflicto, entonces yo tengo que ser el mejor, el de plata. No, pues y eran como que los verdaderos gangsters, entonces como que, yo soy el de esta zona, entonces yo soy el que vendo droga aquí, pues como cosas así. Entonces era como más crudo, entonces por eso estaba como ese ego a full. No. Aquí se fue como distorsionando hasta que... Pero es que me parece chorro lo que decís porque yo siento como... A mí por ejemplo me gusta mucho el trap, pero es porque... Siento que a mí me gusta también como esa energía que transmite. O sea, por ejemplo, también me gusta mucho como el punkcito, el rockcito. Y yo siento que el trap, pues cierto tipo de trap es como lo más cercano a eso. Pues como que en los conciertos se hacen pogos, que la gente sale como a botar esa energía. Que empezó a surgir también como esa ola de trap sad, que también me gusta. Que hay métricas.
Pero Sí. eso es tan charro porque, o sea, como que en Medellín también pasó eso, pues como que vos escuchás como esos, pues así como el rap viejo, pues como de Escalones o Caña Brava, cosas así, y también eran como esas cosas de que, yo estoy acá con mis panas parchados, pues si era una canción triste, era porque literalmente habían matado a alguien, pues entonces... Literal, como mataron al parcero. mataron al parcero, real. El Pepe. Pero como que también fue pasando eso, pues como una evolución, así como toda introspectiva, pues como sentimental, y lo que vos decís como de métricas, pues que termina siendo literal como trap sad, pues yo no entiendo, pues no, me parece como muy valioso, como esa exploración también de Pero sentimientos. es que a mí me parece pero bacano, muy pues, o charro sea, el rap eso. ha evolucionado demasiado y se ha mantenido mucho tiempo. Sí, Porque, o sea, pasamos como de toda esa parte a hacerla un poco más melódica o a intentar jugar un poquito más como con otros ritmos. Pues ha evolucionado mucho y se ha mantenido con ritmos nuevos. solo que también siento que es coherente eso, porque no todo el mundo es como precisamente un gángster. Sí, no todo que el mundo es vive- calle. Exactamente. No, y eso yo lo respeto mucho y también entiendo, por ejemplo, las personas que esos códigos no lo representan. Ajá. Pues, como es que a mí no me gusta la música de malandros, a mí no me gusta la gente que habla de llevar ladrillos a la USA, obvio, pues que no, y yo siento que no todo está anunciado de esa manera. Incluso no pienso que que uno podría categorizar la música como alegre o triste o melancólico, no, o sea, hay unos contenidos en unos temas específicos donde se hablan de cosas. Ajá. En el caso, por ejemplo, de esta productora que a mí me gusta mucho, que es Griselda, Ujú. Griselda Records, que es donde es West Side Gun y Benny the Butcher y bueno, otras referentes que se me escapan en ese momento. Hay muchas, por ejemplo, cosas que son referencias de obras de arte, o son referencias de ropa, o son como narrativas súper individuales, pero ya, por ejemplo, yo me conecto es como con la cuestión de la pista, de la producción, ¿cierto? Entonces, eso Sí. también como que son aspectos que yo valoro y que disfruto, pues sin decir que todo tiene que ver con una emotividad o que tiene que ver como con despertar sentimientos en mí, no, ya son cosas que son como de curar el gusto. Ajá. Pero también digamos que respeto pues como las exploraciones que se hacen desde el rap en otros aspectos, es eso, es como que no sé, no son narrativas que me conectan, así como no espero pues que todo el mundo le guste que, no sé, que un rapero esté hablando de un reloj Cartier de $2 millones, pues sí me entiendes, como que Sí, sí, sí. también entiendo que tengan como hastío de eso, porque Sí, también sí. son cuestiones aspiracionales a las que no todo el mundo aspira. Es que real, pues por ejemplo yo hay veces como que hablaba con mi mamá, pues uno poniendo música, pues decía como que, esas letras qué, pues, pero es que yo, por ejemplo, lo que uso también como en la música es que la gente sea como coherente pues con lo que hace, o sea que si estás hablando de que, listo, bueno, que tenés una Glock, pues que tenés las cadenas, Porque la tiene. que controlas el barrio, listo, es porque realmente haces eso, pues, y listo, parce, pero ya cuando la gente empieza como que soy el más duro, que yo no sé qué, pero pues, o sea, bro, no sos nadie, es como, ahí es Sí. cuando, pues yo entiendo eso, que entra en conflicto y uno dice como, no, pues, Ajá. y aparte se satura de gente de mentiras, pues, y cuando las cosas se saturan de mentiras ya es cuando empieza a perder todo valor. Sí, hay una cosa que yo también pensaba respecto a eso y me lo explicaron, incluso me lo han explicado personas como Santiago Semprano, me dice como el rapero tiene la posibilidad de crear un alter ego, ¿cierto? Y ese alter ego puede ser lo que él enuncie que sea. A mí, por ejemplo, con en Wise, el español, Ajá. es como que no, estoy en una hacienda con 20 nenas y con una amiga con la que yo vivía acá en la casa era como una hacienda con 20 nenas, es que si yo conozco a la novia y no, él no se mantiene con 20 nenas. Porque yo no lo puedo decir, o sea, esos son cosas que yo estoy escuchando, no sé si son ciertas o no, pero muchas de las cosas como si presentarse como un malandro y ser un malandro y no serlo, ¿cierto? Entonces, bueno, es que tenés un alter ego que sí hace esas cosas, pero no sos realmente vos, entonces uno también a veces entra como en conflicto, como que parece que lo que estás diciendo es tu experiencia o hace parte como de un invento que estás haciendo para entretenerlo. Sí. Y ahí yo le dejo como libertad creativa al artista. Tampoco me trago el cuento ya de cualquiera de, es que soy súper malo y exporto y cocino y Sí, no. bueno. Pues Sí. hay raperos que sí son así. Pues digo, como, ¿cómo puedes ser así de abierto con tus prácticas y no te pase nada? Sí, Porque hay sí. raperos que
cocinan tusi, pues Sí, eso sí. ya son como otras cosas, pero por ejemplo eso del alter ego es como que Ajá. interesante. Sí, La por razón ejemplo, por la que yo me conecto con artistas de acá es, por ejemplo, porque yo conozco un poquito más su vida y lo digo, por ejemplo, en el caso de Godier, de Anyone, con este último disco, ajá, que yo tuve como la oportunidad de estar al lado de él en muchas de las experiencias que él está relatando y me parece muy bonito, yo como que yo puedo ser testigo que hay, pero hay verdad en eso, o sea, más que verdad hay como una experiencia real de un Ajá. ser humano que está pasando por ese croma de emociones y que lo estás planteando en un ritmo muy fuerte, que lo estás planteando sobre una pista súper bien construida por el chachá y que está en últimas el como chacha. compartiéndose y encontrando resonancia con tu público. Entonces, Sí, por ejemplo, ahí eso pues, ya, pues como que nota uno poder encontrar como esa armonía entre la persona que lo dice, cómo lo dice y lo que está diciendo dentro de una experiencia de lo real. Pero a mí también me pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, cuando metieron a la cárcel a 6ix9ine porque estaba sapeando a los malandros y que para rebajar la pena lo que hizo fue entonces sapearlos para poder no quedar mucho tiempo en la cárcel. Yo creo Ajá. que todos quedamos como, pero no salías pues con unas armas enormes en tus videos de Instagram, ¿qué pasó? Sí, eso es como... Qué cara. Pero bueno, o sea, yo creo que ya podemos ir terminando, pero antes también quería decir como algo sobre eso de los alter egos pues, que mencionabas. Es que, por ejemplo, uno de los artistas que más me gusta de Argentina se llama Dylan. Y él, pues, tiene como muchas canciones en las que él, por ejemplo, tiene una canción que, pues él sacó un álbum que se llama Postmortem y en una de las canciones literalmente empieza así como con niños diciendo como tiene fiebre, está enfermo, pues como así, y eso es como un ambiente súper creepy. Y ya después la canción empieza reventando como diciendo que mis amigos están muertos sin querer los maté, pues como una atmósfera súper oscura. Pero entonces él decía pues como que, parce, obviamente yo no hago eso pues, pero es como un personaje que yo creo y eso me pareció como que súper volado, pues, y con lo que vos mencionas como los alter egos, como que la música no deja de ser como una expresión artística en la que puede haber como distintos géneros, Ajá. más allá pues como de música romántica, que esto y lo otro, sino que, o sea, ¿por qué no hacer como algo de terror dentro de la música? Pues como cosas así, que yo sé que existe Sí, como el black metal, el death metal, lo que sea, pero ya como una narrativa diferente y pues y ese álbum como Ujú. conceptualmente me parece súper brutal, entonces pues como recomendación para los que quieran ahí. sí, no, esa también es una cosa en la que yo siento que maduré, que era como, pues, o sea, no todo lo que uno escucha parte de una experiencia real, Ajá. no todos los intérpretes escriben sus propias canciones, pues, no todo parte de que tu vida haya sido muy duro, muy difícil, muy caótico, muy de esto. La música también, como la imagen, es una expresión supremamente maleable, ¿cierto? Y Sí. con la cual se puede jugar a distintos niveles. Entonces, yo también pienso como que en el caso nuestro, los latinos, con el tema de la música romántica y el pop, por ejemplo, que todos están marcados en cuestiones de amor y de desamor, a mí eso siempre me provoca a mí como mucho fastidio, como parece la única narrativa que puede producir el latino para devengar, o sea, en ese momento son las fiestas, son los culos y todo eso, yo también lo tengo claro, pero me parece muy valioso cuando se encuentran como espacios creativos para eso, Sí. ¿cierto? O sea, para enunciar una experiencia que no es real, me parece muy teso, Ujú. precisamente porque es como cambiar un poquito como la película de, bueno, es que siempre tiene que ser un relato que parte de un desencuentro amoroso, que ya también ese tema se desgasta, pues así como los narcos se desgastan, así como este tema sí que se desgastó. Ajá. Entonces también es como muy bacano explorar o ver que hay artistas pues como que exploran con eso y que en últimas lo divierten a uno, pues yo digo como que para gustos los colores también y lo que disfrutamos y lo que nos motiva, pues que eso también se convierta como en una herramienta de reflexión y que uno sobre todo piense en lo que está consumiendo, ¿cierto? Estoy escuchando esto, de dónde viene, quién Ajá. se lo inventó, qué estás diciendo, pues como no quedarse solamente como que, ay, bueno, sí, me quedo con la primera versión y ya, pues, como también curar un poquito el oído y aprender a investigar Sí, sí, también igual. lo que uno está consumiendo. Sí.
Y Bueno, yo ya. creo que ya sí podemos ir como acabando, entonces como Sí. la sección final, y es que nos recomiendes 3 cosas: una serie, una película y una canción. Qué bueno, porque yo, por ejemplo, en películas y series tengo un gusto súper estándar, mainstream. Nah, no No importa. importa, no importa. Después Pero vamos por bueno, allá con una película hablemos húngara. de cosas interesantes, por ejemplo, en términos de series. Hay una de Netflix que se llama Dinero Sucio Ujú. Ok. y a mí pues me gusta mucho como todo lo que tiene que ver con la investigación alrededor de las estafas y como de los crímenes que nos cometen a los ciudadanos del común, y esa en particular tiene varios episodios donde hablan de distintas formas en que las grandes instituciones y los bancos, los gobiernos, ¿cierto?, mercadean con nuestro bienestar. Pues son cosas para enojarse un poquito, la verdad. Entonces, Dinero Sucio es una que es muy buena. Ok. Película... ay, bueno, difícil asunto, difícil asunto. Hay una que se Difícil. llama, hay una que me gusta mucho que se llama Coltrane, Wolfram. Coltrane, y Ah, es de Coltrane. una misión de unos chicos, pues ya hablemos también como en beneficio de esta coyuntura histórica en la que estamos, de unos chicos que pintan un tren completo en Europa. Ajá. Y es como toda la cuestión de la operación, lo que se pone en juego y las consecuencias. Estéticamente también me parece que es súper chévere. La vestimenta de las personas que aparecen ahí me parece brutal. Entonces, esa película la recomiendo, Coltrane. Y canción, Vuelve y Juega de Anyone, cualquiera de Gordon. Esa me parece que es un muy buen tema que salió este año, y también pues esa sería como mi recomendación. Ok, no, Ah. perfecto. Listo, ya con esto podemos ir acabando. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron acá viendo y que nos estuvieron al menos que nos escuchaban. Sí, pues no, si nos escuchó, vuelvo y agradezco públicamente a Vero, que gracias a ella, pues también Sí. como que estamos haciendo esto, pues nos apoyó durante el trabajo de grado, fue la asesora, entonces muchas gracias. No, ustedes chicos, muchas gracias por invitarme. También pues aprovecho el espacio nuevamente para felicitarlos por asumir ese desafío de continuar un proyecto bueno, por dedicarle tiempo, y porque yo sé que esto es el principio de algo que puede ser también mucho más grande para ustedes. Entonces espero pues que no desistan y que mantengan también ahí la moral para que sigan Esa produciendo. es la idea. Y nada, las personas que vayan a ver esto, recuerden que pueden seguir a Vero. Voy a compartir tu Insta. Así, ahí está. No lo voy a decir porque es muy raro. Random. Random 495. Algún día. Pero aquí está su trabajo. Para que la sigan, miren lo que hace, si les gusta. Y nada. Y también recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todas nuestras redes. Aquí el canal de directo es como Parlando_podcast. Y en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok como Parlando Podcast. Y Saludo nada, para el banda que estoy el activo. banda que estaba acá activo, Sí, que, déjame todavía continuar. que ya se graduó y todavía le dice profe a Vero. No, es Qué profe. chimba. No, yo he farreado con estudiantes y me dicen profe. Sí. Está Ah, bueno, muy fino. Pero bueno. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.